sobre el tema. Bueno, Tomás Ezequiel Berlín, de la Arquidiócesis de Buenos Aires, es laico, estudiante del profesorado en Teología y de la Diplomatura en Historia de las Religiones y Espiritualidades. Es profesor también de nivel medio de 2 institutos y coordinador del espacio joven de la Sociedad Argentina de Teología. No sé si me olvido de algo, Tommy. Bueno, acá están todos los chicos escuchándote y creo que hay también algunos conectados de manera virtual. Muy bien. Bueno, ahí se escucha bien, supongo, ¿no? ¿Te escucha perfecto? Buenísimo. Bueno, un poco la presentación está hecha. Yo estoy ya en el 4º año del profesorado en teología, ya terminando la carrera. También estoy haciendo esta pequeña diplomatura como para ampliar un poco más y bueno, estoy trabajando. Así que, dicho todo esto, me gustaría ya empezar con nuestro tema. Yo vi que ustedes estuvieron hablando un poco sobre la sinodalidad con Servino, eh, ¿no? Sobre la comunionalidad para la fraternidad. Y todo esto nosotros también lo recibimos dentro de la nueva evangelización del espacio digital, ¿no? Por ende, vamos a intentar abarcar o contener un poco estas características, estos valores, estos principios, pero ya abocados dentro de lo que conocemos o llamamos continente digital. Por eso voy a intentar ahí compartir pantalla, una presentación. Eh, bueno, esta cuestión, primero el título que ustedes eligieron para encarar esta segunda comisión regional, tiene muchas características de una iglesia actual, de una iglesia presente. Eh, Cabe aclarar que son todos signos actuales, ¿sí? Por eso quiero hacer este énfasis. Eh, Esta cuestión de una iglesia con lazos fraternos, una iglesia presente, una iglesia que sale, ¿no? Una iglesia que sale de sí misma, son todas actitudes o predisposiciones muy actuales, muy jóvenes dentro de la iglesia. Y son las principales que digamos, nos llaman a nosotros mismos como jóvenes a poder abordar un nuevo esquema de iglesia, ¿no? Pero para eso, antes de comenzar propiamente con el ámbito de la evangelización digital, me gustaría eh, quedarnos en una pregunta que es esta que está acá. ¿Qué decimos cuando hablamos o cuando hacemos mención de la iglesia? En este segundo momento, digamos, me gustaría también escucharlos a ustedes. ¿Qué resuenan ustedes cuando escuchan la palabra iglesia, cuando tienen que contarle a alguien qué es la iglesia? Así que los escucho. Todos los bautizados, Bien, familia. Fuerte, fuerte. Comunidad. bien, El pueblo de Dios. El pueblo de bien, Dios. pueblo de Dios. Muy bien, bien, ¿Quién más? La iglesia es misión también. bien, La iglesia es compartir. bien, La iglesia somos todos. muy bien. Bueno, todas estas nociones de iglesia, fíjense que bueno, por lo menos muy poco salió la cuestión institucional, ¿no? Y eso es muy llamativo también, es un signo actual. Pensar la iglesia como una comunidad, como un conjunto de personas congregadas, especialmente por Jesús, es un signo actual. Eh, por eso me detengo con esta pequeña afirmación de Lumen Gentium en el número 4, que dice: consumada la obra que el Padre encomendó a realizar al Hijo sobre la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés a fin de santificar indefinidamente a la Iglesia
y para que de este modo los fieles tengan acceso al Padre por medio de Cristo en un mismo espíritu. Eso es lo primero que subrayo. La iglesia es la comunidad de fieles santificados por Dios, ¿sí? Y la iglesia se denomina a esa comunidad de personas. Y lo que caracteriza a la iglesia es lo que viene después, ¿no? El espíritu habita. Bueno, la iglesia es el espacio donde el espíritu habita. Y es el espíritu lo que hace que la iglesia sea la que es, ¿no? Eh, y acá es importante que el espíritu habita en cada corazón, habita en el corazón de los fieles. No solamente es algo externo a nosotros, sino que cuando dos o más se reúnen en mi nombre, dice Jesús, ahí estoy yo. Entonces, hay una cuestión de que la iglesia, el pueblo, bueno, somos todos nosotros y en todos nosotros habita el Espíritu Santo. Un poco más adelante remarco directamente la frase que me parece fundamental. Toda la iglesia aparece como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia es un pueblo convocado por Dios, ¿sí? Un pueblo convocado por Dios, congregado y santificado por Jesús, en la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia es, y ahí voy a esta pequeña frase, la iglesia es un pueblo que se sostiene por los lazos de amor entre hermanos y hermanas, pues somos hijos e hijas de un mismo Padre. Pero lo central, que es esta cuestión de, en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es que la iglesia habita en el seno de la Trinidad, ¿sí? Es como, a mí, una cosa muy interesante que una vez me habían dicho en la facultad es, cuando nos ponemos en presencia de Dios, ¿no? Cuando hacemos la señal de la cruz, lo que estamos haciendo es entrar o tomar conciencia de estar en el seno de la Trinidad. Y de alguna manera somos el centro de atención de Dios, ¿no? Entonces, la iglesia ocupa ese lugar. La iglesia ocupa ese lugar. Y esto es muy importante porque lo decimos muy al pasar a veces, si no tomamos conciencia de la fuerza que tiene. Cuando decimos Padre Nuestro, hay algo que estamos dando por supuesto, y es que somos hermanos y hermanas. Y eso es muy fuerte, porque tener un padre común nos hace hermanos y hermanas hasta de muchas personas que jamás imaginamos que podríamos compartir una familia. Entonces acá empiezan las tensiones entre la unidad de la iglesia y la diversidad que hay en ella y que se sostiene también por esa unidad. El pueblo, y más que nada la iglesia, y la iglesia latina y la iglesia argentina, es una iglesia súper afectiva. Nosotros los argentinos somos recontra afectivos, ya de estar tomando mate todo el tiempo, hasta de estar permanentemente dándonos abrazos y preguntándonos cómo estamos, y todo este tipo de cosas que pertenecen mucho a nuestra cultura, ¿no? Tal vez en otro lado no es así. De hecho, uno de los desafíos más fuertes que nos dejó la pandemia, o más que nada la cuarentena, fue si se podía seguir siendo iglesia, tal vez con estos gestos un poco corridos, ¿no? Encontrar nuevos modos de ser iglesia. Y esto también lo podemos aplicar a las redes sociales. Y esta pregunta es central, ¿no? ¿Pueden tejerse lazos de amor en las redes sociales? Es decir, ¿puede un pueblo congregado por Jesús, de hermanos y de hermanas, que se sostienen en esos lazos de amor, trasladarse a las redes sociales? ¿Puede eso encontrarse en las redes sociales? Es una pregunta muy fuerte porque fíjense que el documento, todo lo que viene después va a ser en base a este documento del Dicasterio para la Comunicación, hacia una plena presencia. El título no es inocente. ¿Cómo puede ser que estemos plenamente presentes por las redes sociales? Se puede, bueno, ir buscando los modos. Eh, pero lo central que acá, esta pregunta, que es la que no tiene respuesta aún, es si se pueden tejer esos lazos y cómo. Así que vamos a ir marcando un par de pasos, un par de líneas de acción como para empezar a orientar también nuestro foco dentro de las redes sociales, cómo podemos utilizarlas, cómo podemos vivirlas, experimentarlas para transmitir y conectar con otras personas, para transmitir el amor de Dios y conectarnos con otras personas. Lo primero es esto, ¿no? En la era digital este es el primer número. En la era digital la humanidad ha dado grandes pasos, eso lo sabemos porque cada una semana hay un celular nuevo, por ejemplo,
Pero una de las cuestiones urgentes que aún quedan por abordar es cómo podemos vivir en un mundo digital, tanto como individuos y como una comunidad eclesial, ¿sí? No solamente como tal vez consumidores individuales, sino también empezando a buscar una comunidad dentro de los espacios digitales. Una comunidad que tenga amor al prójimo, estando presentes de una manera auténtica, atentos los unos a los otros en nuestro viaje común por las autopistas digitales. Este texto tiene muchísimos elementos para poder profundizar, ¿no? Pero me detengo en algunos. Por un lado, estando presentes de una manera auténtica. Hoy las redes sociales, en su gran mayoría, se caracterizan por tener una alta presencia de superficialidad y en algún punto de una especie de falsedad, ¿no? Donde uno no es quien verdaderamente es, sino una apariencia. Esto lo digo, digamos, ¿quién sube una foto donde salí más o menos mal a Instagram? Buscamos una que más o menos estemos presentables. Entonces, siempre en Instagram, por ejemplo, o en un montón de otras redes sociales, presentamos una imagen que no es del todo auténtica. Entonces, ser auténticos en las redes sociales es todo un desafío, ¿sí? Y por otro lado, atentos los unos a los otros. En las redes sociales podemos a veces caer en digamos, en una especie de yo muestro, y a lo sumo alguien me comenta una publicación o me da likes, pero eh, es una especie de unilateralidad. Soy yo que muestro algo. Ahora, ¿qué pasa cuando las redes sociales también soy yo que muestro algo, que cuento algo, pero que también recibo un comentario, una devolución para poder seguir pensando y profundizando? Vamos a ir a eso a continuación. Cuando dice este texto anterior que vuelvo para atrás, vivir en un mundo digital, estamos entrando en una de las afirmaciones más complejas de nuestra era. Vivir en un mundo digital está asociando dos cosas que, por lo menos hasta hace un tiempo, yo no lo tenía muy claro. El mundo digital es vivido. Y esto es porque la digitalidad no es una herramienta, es una cultura. Esta afirmación tiene dos consecuencias. La herramienta se utiliza y la cultura se vive. Más específicamente, dentro de lo que corresponde a la iglesia, una cultura se evangeliza, ¿sí? Y hay una diferencia muy importante acá. Nosotros, si lo pensamos como una herramienta, solo hacemos uso de las redes. Ahora, si lo vivimos, entramos en una especie de dialéctica nueva, nuevos lenguajes, nuevos esquemas, muchas cosas para aprender. Y lo que particularmente a mí me interesa es que la iglesia se incultura. Esto es la historia de la iglesia. Eh, la iglesia se adapta a cada instancia de la historia. Desde Pablo, que tuvo que pensar su encuentro con el resucitado en una comunidad como él era la del Imperio Romano, hasta en el medioevo, hasta en la modernidad y nosotros. ¿Cuál es nuestro desafío? Poder transmitir la buena noticia en el lenguaje de otros. Y esta es la dimensión pentecostal de la digitalidad. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Fíjense que lo propio de la iglesia, y atención a esto porque a veces caemos en la inversa, lo propio de la iglesia no es que nos entiendan en nuestro propio lenguaje, sino que ellos nos entiendan en su lenguaje. ¿Sí? Cuando los discípulos, los apóstoles están encerrados y vienen las lenguas de fuego, el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, con un fuerte viento, y salen, había gente de todos lados. Y lo que les llamaba la atención es que ellos podían entenderlos, pero en su propio idioma. Esto es fundamental. Muchas veces caemos en la inversa, es decir, que nos quieran entender con nuestro propio lenguaje. Pero atención acá, porque esto no es algo novedoso de la iglesia, ¿eh? Esta es la dinámica de la encarnación. Dios asume la carne y nos enseña a nosotros desde nuestro lenguaje.
no nos pide que nosotros tengamos toda la luz y tengamos todo claro. Entonces, la iglesia sigue el mismo camino que Jesús en este sentido. Por ende, el desafío de la iglesia es asumir el lenguaje de la digitalidad, con todos sus caminos, con todas sus fases y características. ¿Sí? Estamos en descubrimiento, vamos de a poco, pero acá está el centro de la cuestión. La iglesia tiene que incorporar una cultura digital a partir de la cual va a anunciar el Evangelio. Dentro del documento hacia una plena presencia, aparece esta cuestión, ¿no? Bueno, ¿a quiénes evangelizamos? Ustedes saben que el algoritmo es medio engañoso a veces y hace de las suyas. Claramente le muestra lo que quiere a las personas que consumen eso, ¿no? O sea, si yo publico algo con determinada canción, con determinados hashtags o lo que sea, no le va a llegar a quien no le interesa o a quien no consume eso, sino que le va a llegar a alguien que lo consume. Entonces, aparece en este documento este tema de ir más allá, ¿no? Leo. Así pues, es cada vez más urgente y necesario participar en las redes sociales de una manera que vaya más allá de los propios compartimentos estancos, saliendo del grupo de los propios iguales para encontrar a los otros. ¿Qué son estos grupos estancos o estos compartimientos estancos? Bueno, son digamos, esos espacios donde estamos los que creemos más o menos lo mismo, los que pensamos igual, bueno, digamos todos los que somos por ahí miembros activos o conscientes de la iglesia, con todas estas características, que nos sentimos familia, que nos sentimos comunidad, que somos bautizados, que estamos congregados por Jesús en un mismo espíritu y por nuestra fe. Bueno, está bien, somos todos lo mismo, somos todos el mismo espacio. ¿Cuál es el desafío? Salir de ese espacio. Y acá nosotros tenemos la cuestión del algoritmo, que yo les dije, te va a jugar un poco en contra y un poco a favor, te va a mostrar a quienes consumen eso que vos mostrás, pero te va a costar salir de ese esquema. El continente digital, sigo leyendo, nos expone al mundo. Cita, vayan pues a los cruces de los caminos y a cuantos se encuentren, invítenlos a la boda. Del Evangelio según Mateo, capítulo 22, versículo 9. En el cruce de los caminos están las personas que vienen de distintos lugares, que vienen con distintas historias, distintas culturas, distintas creencias, distintos valores. Casualmente, y hasta en algún punto es otro de los grandes desafíos de la Iglesia, el Evangelio nos invita a ir a los cruces de los caminos. No nos dice, quédense en sus casas o quédense en sus comunidades, no, vayan, como si te dijese, a ver, no sé, no conozco, no me ubico mucho, pero vayan al obelisco, ahí en el centro, donde hay millones de gente pasando por todos lados, ahí vayan a buscarlos e invítenlos, pero para que nadie quede afuera. ¿Sí? Alguien dijo por ahí la iglesia de todos. Es una afirmación muy interesante que hizo Francisco en la homilía de la Jornada Mundial de la Juventud a los jóvenes, ¿no? La iglesia de todos. Bueno, salir a los cruces es también comprometerse a conocer nuevas historias. Seguimos en esta línea, ¿no? En la parábola del buen samaritano, esto es el centro del documento hacia una plena presencia. En la parábola del buen samaritano, el hombre que fue golpeado y abandonado en medio muerto recibió ayuda de la persona más inesperada. En tiempos de Jesús, los judíos y los samaritanos a menudo estaban enfrentados, por lo que cabía esperar del samaritano un comportamiento hostil. No solamente estaba prohibido para los judíos entablar relaciones con samaritanos, sino también para los samaritanos con los judíos, ¿no? Sin embargo, no vio al hombre herido como el otro, sino simplemente como alguien que necesitaba auxilio. Sintió compasión, poniéndose en el lugar del herido. En la Jornada Mundial de la Juventud y en este documento aparece esta cuestión de samaritanear, es decir, corrernos un poco de
qué es esta cuestión de lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer y ver la necesidad de la otra persona, acercarnos, ayudar. Y todo esto, el samaritano lo hace por la compasión, que es el centro, ¿no? Esta parábola puede inspirar a las relaciones en las redes sociales, ya que ilustra la posibilidad de un encuentro profundamente significativo entre dos completamente desconocidos, entre dos completos desconocidos. Es decir, no solamente la dinámica de la evangelización se da entre personas conocidas, sino también que puede entablarse lazos con gente con la que no se tiene contacto, con gente que no se conoce. Eh, a Juan, yo lo conocí hace una semana. De hecho, todavía casi que ni nos conocemos. Y acá estoy, y acá estamos, ¿no? De alguna manera, la evangelización tiene estos lazos misteriosos, pero que entre dos completos desconocidos se pueden, se puede seguir construyendo la iglesia, ¿no? El samaritano rompe la división social, esto es lo que decía recién, va más allá de los límites de acuerdo y desacuerdo. Mientras que el sacerdote y el levita pasan de largo, el samaritano lo mira y siente compasión. Compadecer significa sentir al otro como parte de uno mismo. El samaritano escucha la historia del herido, se hace cercano porque se compadece. La cercanía y la compasión van de la mano, y no podemos ser cercanos si no somos compasivos. Y hay una dimensión, digamos, dentro del continente digital o de la evangelización digital que es estrictamente compasión. Un evangelizador digital se hace evangelizador digital para acercarse, pero para acercarse no porque yo quiero que me conozcan o porque yo quiero que sepan qué tengo para decir, sino más bien para acercar un mensaje de vida, un mensaje de salvación, ¿sí? El centro del Evangelio. Uno de los desafíos de la evangelización en redes es traspasar el umbral de los que gracias al algoritmo primero les llega para ir más allá. Yo en esta instancia, además de tomarme un mate, les hago un pequeño comentario. Hace un tiempo yo subí una publicación donde en vez de, después le cuento un poco de mi página y qué es lo que hago, ¿no? Pero subí una publicación donde remixé un video que ya estaba circulando sobre una especie de alcanzapelotas en un partido de Messi, un partido del Inter de Miami. El alcanzapelota estaba de espalda, ¿no? Y la cuestión era que él quería ver el gol porque estaba por tirar un tiro libre, pero no se podía dar vuelta. Bueno, nada, a mí se me ocurrió hacer una especie de mensaje por ahí pastoral sobre esta cuestión de mirar a Jesús, de mirar a Dios, pero estar cómodos y darle la espalda y no querer y esta tensión interna. Bueno, nada, yo lo subí. Claro, ahí lo que pasó fue que traspasé el algoritmo de los que me seguían desde antes. Yo les puedo asegurar que en esa publicación, que tuvo alrededor de 500 me gustas, esa publicación la vieron en un 70% personas que no me seguían y en su gran mayoría del ámbito del fútbol. Yo no sé si por ahí lo vieron en mudo al reel y no tienen ni idea de lo que yo dije porque tenía la voz en off, pero lo que yo hice fue sumarme a una cultura que ya existe, por ahí en este caso, si quieren poner el título de la cultura del fútbol, y evangelizar desde ahí. Entonces yo le comentaba a un amigo que no podía creer la cantidad de repercusión que estaba teniendo ese video, pero que la gran mayoría eran, eh, nada, personas que seguían al fútbol, no que me seguían a mí. De hecho, no me siguió nadie, le dieron me gusta y ya. Y él me decía, me dijo, te metiste en su nicho. Eso es lo que tenemos que hacer. Meternos en nichos, meterse en otros espacios distintos de la evangelización, distintos de la iglesia, distintos, porque tenemos que llegar ahí, jugar con el algoritmo para llegar más allá. Esto es lo central. La interacción entre los dos hombres nos invita a dar el primer paso en el mundo digital. Estamos invitados a ver el valor y la dignidad de aquellos con quienes tenemos diferencias. Fuertísimo. Invitados a ver el valor y la dignidad de aquellos con quienes tenemos diferencias.
Asimismo, estamos invitados a mirar más allá de nuestra seguridad, de nuestros compartimentos estancos y de nuestras burbujas. Portarse como prójimo en el ambiente de las redes sociales requiere intencionalidad, y todo comienza con la capacidad de escuchar bien, de dejar que la realidad de los otros nos toque. Vuelvo a remarcar algunas cosas. Mirar más allá y el valor y la dignidad de aquellos con los que tenemos diferencias. Hoy en día, muchos espacios dentro podemos decir, entre comillas, la evangelización, tienen títulos como, por ejemplo, seguramente los tienen presentes. Sacerdote católico humilla a protestante, o no sé, una cosa por el estilo, ¿no? No sé, o pastor deja sin palabras a sacerdote católico, una cosa así, ¿no? Hay una cosa muy importante ahí. La evangelización nunca puede brotar de la humillación. La evangelización nunca puede ser una destrucción de la idea del prójimo. Esto es muy importante para mí porque ustedes tienen el lema de presencia, fraternidad. Fraternidad es clave para esta cuestión. Un evangelizador no sale a destruir ideas, sale a proponer una. Y no es una idea, es un encuentro con una persona, ¿sí? Asimismo, estamos invitados a mirar más allá de nuestra seguridad, lo que decíamos. Y lo último, comienza con la capacidad de escuchar. La oración de Israel en el Antiguo Testamento y actualmente empieza con Shema Israel, escucha Israel. O sea, hoy en día también tenemos que seguir escuchando. Escuchando a Dios y escuchando la realidad del prójimo que nos interpela. Volvemos al tema de la compasión. Un poco de mi testimonio, un poco de mi camino. Como dice ahí, yo era un joven de parroquia, aproximadamente en el 2015 empiezo en un grupo parroquial, pero a diferencia de muchos otros jóvenes, yo no tenía un espacio muy definido dentro de la parroquia. Eh, Mientras muchos de mis pares iban teniendo responsabilidades, iban teniendo alguna tarea, yo no se me daba y bueno, en su momento representó un problema para mí, yo me sentía como excluido, no encontraba mi lugar, en fin, dentro de la iglesia. Desde el primer ítem hasta el segundo, es decir, estudiante de teología, hubo unos 7 años casi. Eh, yo empecé a estudiar teología eh, e inmediatamente a los 4 meses de estudiar teología, primero que encontré que mi lugar era ese, era dentro de la vocación teológica, y por otro lado, que eh, me surgía esta pregunta, ¿no? ¿Qué hago con todo esto? Una de las experiencias para mí más propias del cristiano es recibir amor, y ya. Tan sencillo como eso y tan complejo como eso. Y ahí inmediatamente, ya les digo, en julio del 2020, yo empecé en el 2020 la carrera, fui uno de los alumnos pandémicos. 5 meses después me surge mejor no, ¿qué 5 meses después? 3 meses después me surge la incógnita, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo puede ser que yo esté recibiendo esto y por lo pronto nunca lo había conocido de esta manera? Y ahí surge esta cuenta con el título Paremos a pensar. ¿Qué era esto de Paremos a pensar? Bueno, era una iniciativa, un primer boceto que se me había ocurrido, donde, bueno, yo me daba cuenta que eh, mirábamos mucho Instagram y le dábamos al swipe y le dábamos al scroll, pero no mirábamos nada. Mirábamos, pero no mirábamos. Yo siempre tuve un espíritu muy filosófico y de reflexión. Entonces, para mí era significativo poder tomarnos un segundo para pensar, para discernir qué es esto que estoy viendo, por qué veo lo que veo y no veo otra cosa, ¿no? Primera, primera interacción que yo tuve con Instagram. Esa es la red que actualmente también yo utilizo. Pero fíjense que, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La octava publicación ya dice, ¿qué es la teología? O sea, el más cebado. No tardé ni 8 publicaciones en querer hablar de lo que estaba aprendiendo.
Y ahí me di cuenta que había una transición. Yo ya estaba pasando a otra instancia. No solamente quería que las personas, y me incluyo, ¿no? Paren a pensar, sino que yo quería contar qué es lo que yo estaba aprendiendo. Así surge otro, otro esquema de esa red social que se llama Razón y Fe. No me alcanzaba a ayudar a pensar. Esa es la cuestión que a mí me interpelaba, ¿no? Yo me daba cuenta que yo quería hablar de la fe, yo quería hablar de Dios. En parte por eso yo estudio teología y no empecé filosofía, ¿no? Yo quería hablar de Dios. Eh, entonces, ese razonamiento que yo quise suscitar en algún momento, ahora lo dejaba interpelar por la fe. Esto habrá sido unos 4 meses después de Paremos a Pensar, ¿no? Casi en el verano, por ahí diciembre. Y ahí yo me di cuenta que esto empezaba a tomar un poco más de forma. La cuenta para este momento tenía muy pocos seguidores, yo le estaba dando forma, así que estaba muy tranquilo, pero la gente me empezaba a llamar por el nombre de la cuenta. En la facultad se difundió la cuenta esta, entonces me cruzaban y me decían, ¿qué hace Razón y Fe? Entonces yo decía, che, pará, pero la gente me reconoce por lo que hago, me reconoce por la cuenta, y me di cuenta, eh, que yo no sé, ese nombre no me llenaba del todo. Yo quería que explícitamente la gente que entre a mi perfil sepa que iba a encontrar teología. Reitero, esa es mi vocación, ese es mi camino. Actualmente, esta es mi cuenta, todo está por acá, ¿sí? Esto es la actualidad. Y acá yo pongo una frase que me llamó la atención desde el comienzo, que de hecho está en la biografía. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Esa es la síntesis de mi cuenta. Pero fíjense la intensidad, ¿no? Es como no sé, como un niño, una niña que tiene no sé, una cosa tan impresionante o le dan un regalo y después se lo va mostrando a todos. Mirá lo que me compraron, mirá lo que me compraron, mirá lo que... Bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? Yo recibí un regalo y no podía callar lo que había visto y oído. En mi experiencia, todo surge por ir descubriendo a un Dios que me ama, que te ama y que nos ama a todos, pero acá viene lo trágico o lo dramático, que no todos lo saben o no todos lo sienten. Bueno, ahí entra el desafío de la teología. El nombre de Teología en Camino es, bueno, un poco porque si vos entrás hoy a mi página, el nombre te dice lo que vas a encontrar, pero también te dice el tipo de teología que yo hago. No es una teología cerrada sobre sí misma, no es una teología que ya está consumada, no es una teología que va eh, haciéndose en el andar, ¿no? Y que totalmente abierto al diálogo, a la conversación, de nuevo, al lenguaje fraterno. Si después chusmean un poco, van a encontrar en muchas de mis publicaciones comentarios que no son de lenguaje fraterno. Esos son los lenguajes de la no evangelización, para mí, esa es mi opinión. Eh, Algunas ideas centrales hasta ahora, como para sintetizar. La evangelización digital no es de un día para el otro. Fíjense que yo les mostré 3 instancias, por lo menos, concretas de transformaciones de la comunidad digital que yo iba armando. Lleva tiempo, pero la clave está en permanecer en el camino, ¿sí? Con la conciencia clara de que es una misión dentro del plan de Dios y no es algo propio. La evangelización digital, como tantas otras vocaciones y subvocaciones, si se quiere, siempre se remite a Dios, siempre vuelve a Dios. La segunda idea es que eh, eh, alguien con micrófono sin mutear. La exposición cuesta, pero es necesaria. Eh, Internet es frío en sí mismo, pero hay que humanizar las redes sociales. Esto es fundamental. En uno de los tantos tutoriales que yo estuve viendo sobre la evangelización digital, eh, decía, ¿no? Pero no, entonces lo que hay que hacer es humanizarla.
para humanizar las redes sociales hay que dar la cara, dicho en criollo. Tenemos que dar la cara. Y la exposición cuesta, no es algo que logramos de un día para el otro, ¿no? No interactuamos con imágenes, sino con personas. Como yo les dije hace un tiempito, hace unos minutos, nosotros no venimos a comunicar una idea, venimos a comunicar un encuentro con Jesús. Y el encuentro es entre personas. Ustedes no se dan una idea de lo que cambió mi cuenta cuando empecé a dar la cara, haciendo reels, con fotos mías haciendo cosas o videos haciendo cosas. La gente ve un humano y nosotros interactuamos con humanos, ¿no? Y por último, el anuncio es situado. ¿Qué quiere decir que el anuncio es situado? Que uno tiene que entender a quién le está hablando. Es decir, no es que yo cuento lo que a mí me parece de eh, no sé, de la teología o no sé, de la iglesia o de la catequesis, sea el ámbito que sea, sino que yo tengo que conocer con detalle, con cuidado, a quién le estoy hablando, los destinatarios, ¿sí? Entonces, es un anuncio que está enfocado a determinadas personas. Resistencias personales. Por un lado, el miedo a la exposición. Dar la cara no es nada fácil. Nos vuelve vulnerables, nos expone frente a otras personas. Eh, Hoy en día, frente a una cultura más individualista, la exposición es entrar en comunión, es entrar en diálogo con otras personas, pero también eh, dejar de escondernos detrás de una pantalla, ¿no? Y eso es algo que personalmente llevó bastante tiempo, pero creo que es un miedo a superar y verdaderamente tiene efectos muy positivos, no solamente en el crecimiento o en el desarrollo de una cuenta, sino también en las respuestas de las personas. La gente interactúa más, me han llegado más mensajes de agradecimiento vía pública por las publicaciones, pero también eh, por mensajes directos, ¿no? Otra cosa que me pareció impresionante fue, o que me pareció bastante determinante, es ¿por qué yo si otros ya lo hacen? Seguramente ustedes conocen a otros influencers, pero influencers en serio, que tienen entre 150.000 y 200.000 seguidores. Y yo, qué sé yo, con menos de 2.000 seguidores, digo, ¿qué puedo hacer yo? O sea, y esa es una de las cosas que uno más a veces piensa, ¿no? Eh, Se quedó pensando. Corté el wifi. Lo que tiene que hacer siempre. entonces, esto es fundamental. Frente a la pregunta de por qué yo si hay otros que tienen, no sé, más alcance y demás, porque cada uno tiene su propio brillo y llega a personas que por ahí otros no. Y el tercer miedo es, ¿qué pasa si no atrae? ¿Qué pasa si no llama la atención? ¿Qué pasa si es lo mismo que nada? No tengo una respuesta para eso. Yo sigo haciendo casi que lo mismo, sigo hablando de los mismos temas, tal vez con un poco más de condimentos propios de la formación en la red social, pero sigo hablando de lo mismo. Y la atracción tiene que ver con una necesidad, la necesidad de amor, la necesidad de que la gente, una necesidad que yo por lo menos últimamente voy viviendo, y es eh, la gente, las personas tienen necesidad de Jesús. Quiere implícitamente, muy oculto, que se les hable de Dios, que se les hable de Jesús, de una esperanza que está más allá de lo que pasa en su día a día. Y esta especie de síntesis también para la motivación a ustedes y a los que vienen tal vez después de ustedes, jugátela, jugátela, porque los frutos tal vez los ves muy poco en relación a lo que de verdad sucede. Lo primero es rezar, ¿sí? Valga la redundancia, seguramente muchas veces lo escucharon, pero esto es para todo. Tengo que ir a misionar no sé, a tal lugar, ponerlo en manos de Dios. Tengo que empezar un nuevo trabajo, ponerlo en manos de Dios. Tengo que levantarme a la mañana y tomar un examen, ponerlo en manos de Dios, o rendir un examen, lo mismo. Todo lo que hacemos, poner en manos de Dios, ¿sí? Todo lo que vayamos a iniciar, ponerlo en manos de Dios. Lo segundo es escuchar, que ya lo dijimos, no solo a Dios,
Sion, acá hay una palabra que me salió mal, pero casualmente tiene una resonancia bíblica, escuchar no solo a Dios, sino también a la comunidad y a uno mismo, ¿sí? A la comunidad y a uno mismo. La comunidad digital te va mostrando el camino, te va mostrando qué es lo que necesita que vos le cuentes o por dónde más o menos tenés que ir caminando, ¿no? Esto no quiere decir cambiar la identidad personal por lo que me dicen, sino también, sino más que nada, ir sabiendo hacia dónde ir dentro del mismo camino y dentro de la misma identidad. Lo siguiente es esta frase que me parece genial: saber tener, digamos, tener flexibilidad en el camino. Tenía que ir para allá, pero pasa algo acá. Esto es fundamental, porque más en el camino de las personas que quieren seguir a Dios, más de una vez Dios te dice, no, 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 tenés que ir para allá. Y vos tenías muchísimas ganas de ir para otro lado, pero tenés que ir para allá. Entonces, esta es una actitud propia del samaritano, ¿no? Eh, el samaritano tiene que ir a un lugar, pero es ahí donde se tiene que quedar. Bueno, en las redes sociales pasa lo mismo. No, pero yo quiero hablar de este tema. Bueno, porque hay una necesidad. Tu comunidad tiene esta necesidad. Presta atención, escúchala, ¿sí? Y por último, este interactuar. Al inicio yo decía que las redes sociales no son una instancia de monólogo. No es que yo hablo, 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 hablo y ya. Es una instancia de interacción. Es una instancia de diálogo. Todas las personas que hacen cuentas o comunidades digitales y no interactúan, para mí, carecen de ese contenido de evangelización, ¿sí? Porque Jesús fue a contar, pero también fue a escuchar, fue a recibir historias. Bueno, estamos llamados a seguir ese mismo camino. Y acá traigo una especie de síntesis en lo que para mí son los objetivos centrales. Por un lado, la unidad en la diversidad. Una de las cosas que más me llamaba la atención dentro del encuentro de evangelizadores digitales es que todos teníamos perfiles muy distintos. No sé si seguramente conocen a Pablo Martínez, tal vez alguno conoce a Jorge Reinaudo o a Iglesia Millennial, muchísimos perfiles muy distintos que están abocados a distintas situaciones de la vida. Pero prima esta idea, esta conclusión: unidad en la diversidad. Una de las cosas muy interesantes que surgía era, como somos parte de la misma comunidad, si yo, por ejemplo, ¿no? Ámbito de la teología, una persona viene y me dice, che, ¿sabés que a mí me gustaría profundizar en la fe? Bueno, yo le puedo preguntar en qué instancia estás, no sé, qué haces de tu vida, y me dice, no, mira, yo no hago nada, no tengo participación en ninguna parroquia, simplemente quiero saber, bueno, claramente no te voy a recomendar, si querés venir y dar un par de likes, bienvenido, pero no te voy a recomendar mi página, sino que te voy a invitar a otras, ¿sí? A otras que por ahí te ayuden más. Tomar conciencia de que no estás solo y que hay otras personas que están acompañando vidas en ese mismo camino de fe fue fundamental para mí. Unidad en la diversidad. También otro principio sumamente trinitario, ¿sí? Uno y trino, Dios uno y trino. Vamos para abajo, Juan capítulo 13, versículos del 34 al 35. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen ustedes también los unos a los otros. En esto conocerán, y acá está lo central, todos que son discípulos míos, si se tienen amor los unos a los otros. Es decir, un objetivo para mí de la evangelización digital es que cuando nos miren, piensen, miren cómo se aman. Vuelvo al tema de la fraternidad. Hay muchos y muchas personas y muchas evangelizadoras que no se encargan de anunciar, sino que se encargan de combatir, de destruir, de dividir. Bueno, eso no es evangelización. Eso es otra cosa, puede llamarse apología o lo que sea. Pero nosotros estamos llamados a entrar en diálogo, ¿sí? Y por más que estemos en desacuerdo con algunas temáticas circunstanciales propias de tal vez del devenir histórico, lo que tiene que primarse el amor, para que otro venga, vea diversidad y diga, miren cómo se aman. Una frase que me cuesta un montón y que por lo menos yo dentro de mi espacio no la utilizo y la matizo muchas veces, es esto de siempre se hizo así.
Bueno, la idea del siempre se hizo así trae consigo una situación estática. No puedo cambiar, estoy siempre en la misma. Y porque siempre se hizo así, continúa el mismo camino. Bueno, puede ser una manera de continuar dentro de la iglesia, pero traigo este texto que también dentro de mi discernimiento de la misión digital fue clave. No se acuerden de las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas. Yo estoy por hacer algo nuevo. Ya está germinando. ¿No se dan cuenta? Bueno, esta cuestión de la evangelización digital es esto, está germinando, ¿no? Y no sé por qué en el encuentro de evangelizadores digitales yo sentía en el corazón, ¿no ves que soy yo? No es algo nuestro. ¿No ves que soy yo que estoy haciendo algo nuevo? Un poco por la confianza en borrar un poco esta cuestión de siempre se hizo así, para poder empezar a pensar de una forma novedosa. Y me surgía la inversa de esa frase, nunca hicimos esto, ¿no? Siempre se hizo así, nunca hicimos esto. El miedo a traspasar hacia nuevos niveles de comunicación, con nuevos lenguajes, con nuevas ideas, ¿no? Entonces, poder descubrir la presencia de Dios que obra en nuevos lazos de amor dentro del continente digital para poder continuar con un anuncio del Evangelio actual y significativo para las personas. Síntesis por acá. Acá en este sentido terminamos con lo que es la charla. Espero que se haya escuchado bien, que se haya entendido. Supongo que no sé si habrá alguna instancia de preguntas o algo así, pero también antes, si quieren anotarlas o si quieren lo que sea, dos preguntas para ustedes, como referentes o acompañantes de grupos, que piensen las riquezas y los desafíos de la evangelización digital y por otro lado, cómo generar nuevos espacios para promover y acompañar la evangelización digital en nuestras comunidades. ¿Sí? Son dos preguntas como para empezar a pensar cómo seguir adelante. ¿Sí? Bueno, no mucho más, espero que les haya servido. Bueno, Tomás, gracias por compartir con nosotros. La verdad que no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta o algo para decir sobre lo que escuchó. ¿Sí? Estaban ahí muy atentos, todos tomando nota, así que... Bueno, me alegro. Tomás, se escuchó muy bien, muy claro, muy interesante, y así que muchas gracias. Yo le digo que No, soy bueno, muchas gracias a ustedes. el menos digital acá, pero hay cosas que vos hiciste que son las que yo digo para no hacer nada en lo digital. Así La gran no me quemes. que no me quemé, así. Así que bueno, gracias. Tal cual, tal cual. Es verdad, yo tengo muchas cosas a veces en el corazón como para compartir, para que se sepa, y las compartís en grupos a veces privados. Yo soy cura, a veces la digo en la homilía, la escucha mi comunidad, ¿viste? Y esto traspasa las barreras, es como una misión allende, ¿no? Va más allá. Entonces por ahí no sé, me anima por lo menos a animarme. Con él. Ya que me... ¿Alguno más? Preguntar, ¿cuánto tiempo le lleva a él producir algo que sale en las redes? ¿Se escuchó? ¿Escuchaste, Tommy? Sí. Bueno, hay de todo. Hay publicaciones que me llevan 2 horas, como hay publicaciones que me llevan 3 minutos. Sí, bueno, hay un poco de todo, porque en este último tiempo intenté hacer variedad para ver justamente, bueno, cuál es el alcance que tiene cada cosa. Un ejercicio que hice últimamente, que por ahí les sirve a ustedes, es eh, ver, si, digamos, entrar a la lupita de Instagram, por ejemplo, y con, no sé, con alguna No, es el internet. intención. De nuevo, de nuevo. Tommy se cortó en una parte, si podés ir un poquito para atrás. Oh, no. Mira, ay. Desde la lupita. Desde la lupita, bien.
entrar a la lupita y poner un hashtag de alguna publicación que yo haya hecho. Entonces empiezo a deslizar y veo si paso por mi publicación y me llama la atención o si no me llama la atención. Bueno, yo ahí descubrí que yo no habría sido consumidor de muchas de mis publicaciones. Entonces, eso fue una instancia de poder empezar a pensar cómo, bueno, por lo pronto llamarme la atención a mí. Si yo lo que subo no me llama la atención a mí, va a ser difícil que le llegue a otros. Pero eh, dentro de la gama de las publicaciones hay muchas instancias, algunas me llevan 2 horas, porque implica la edición de los reels, normalmente de los reels más largos, de 1 minuto, 2 minutos, 20 segundos, no más que eso, pero a veces publicaciones con una frase, bueno, 3 minutitos, depende un poco de mi agenda también, pero bueno, esos son los dos extremos. Gracias. ¿Alguno más? Yo la última, ¿cómo vivís vos las situaciones así, por ejemplo, cuando alguien comenta de manera negativa algo que publicás y si ahí se genera un comentario, otro? Sí, eso. Bueno, yo te digo, tengo 2 respuestas a esa pregunta. La primera, bienvenido sea porque me das más alcance. O sea, los que opinan mal o bien, digamos, lo que están haciendo es generar más tracción a tu publicación. Entonces, querés comentar, bienvenido sea. Pero eso no quita que por otro lado, espiritualmente hay un daño. Eh, a uno le afecta que bueno, después de por ahí determinado estudio, formación y demás, bueno, salgan a pedirte por favor que elimines una publicación, o sea, no sé, cosas raras, pero mi conducta o mi postura ahí es, por un lado, no responder y seguir poniendo en oración y siempre en diálogo con Dios todo lo que voy subiendo. Eh, Siempre van a haber personas disconformes, siempre van a haber personas que no estén de acuerdo. El verdadero desafío es poder eh, ir matizando de dónde viene ese planteo, de dónde viene por ahí esa postura negativa o esa intervención que es una barrera, ¿no? Y si no está para la construcción, si no está para el diálogo, yo por lo pronto lo dejo de lado. De hecho, he dialogado con personas que tienen otros modos de entender la fe, otros modos de entender la iglesia, en muy buenos términos, pero porque son diálogos de otros ámbitos constructivos, no destructivos. Entonces, los que son destructivos dejo que hagan eco, digamos, no los borro porque los hago parte, ¿sí? Esto es importante, no los borro porque los hago parte, pero no entro en esa dialéctica, ¿sí? Eso sería más o menos. Bueno, te agradecemos nuevamente por el tiempo, por haber compartido con nosotros tanta riqueza y nos quedamos con las 2 preguntas, la consigna para seguir trabajando. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Juan, gracias a vos, gracias a ustedes por el espacio. Chao, adiós. Adiós, nos vemos. Chao, chao.